Unión Europea decidió hace 5 años, el Parlamento votó que cualquier decisión de la Unión Europea, del Gobierno, debía estar bajo la luz del principio de cautela, que es si hay sospecha de un riesgo, aunque no hay una prueba convincente absoluta, se tiene que actuar de forma preventiva, preservando la salud humana. Bien, te he traído 2 mapas para empezar. Hay un señor que vale la pena que conozcan, que se llama Gonzalo López Avente, un gallego instalado en Madrid, que es el director del Instituto de Epidemiología del Cáncer. Está allí en Carlos III y desde hace años epidemiología del cáncer en toda la península. Y se empeñó en publicar los datos de incidencia y mortalidad por cáncer en España por municipios, porque siempre se daban por provincias y quedaba la cosa más o menos discreta. Cuando ha empezado a publicar, y los tiene hechos, el libro está libre en la red, tiene 70 megas, es decir, que llena un ordenador completo, pero se lo puede ver uno. Pone mortalidad por municipios por cáncer en España. Y aparecen mapas como este. La media es en verde y en aquellos municipios donde hay mayor mortalidad de algún tipo de cáncer aparecen en rojo, ¿no? Rojo malo, verde bueno. Y si hay diferencias, pues se ve. Y verán que aquí, les enseño este mapa, hay municipios más grandes, más pequeños, y hay una mancha roja intensa que ocupa Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no? Después se vino otra vez a Almería, a Ejido, a Cartagena, parece como si fuera identificando zonas muy características. Ese es uno, y no les digo de qué es. Es de mortalidad por un tipo de cáncer, y no siempre es así. Otros son así. No sé si hay alguien que viva en el Valle del Duero, pero estaría preocupado, ¿no? Una mancha enorme, 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 que ocupa todo el valle del río Duero, que se mete en Portugal, pero que identifica, a ver si le suena, Valdepeñas, La Rioja, el Penedés, Navarra. Parecen las denominaciones de origen, ¿no? Esto es la mortalidad por cáncer, en España, la mortalidad por cáncer gástrico. Si algo tiene el vino, no es tan bueno como decía, ¿no? Esto es la mortalidad. Y esto es la mortalidad por cáncer de vejiga, que es el primero y más conocido de los cánceres de causa química. Se sabe desde el año 1800, cuando empezó la industria de colorantes en Alemania, ya se identificó que los trabajadores morían de cáncer de vejiga. Es el típico cáncer químico, antes que el pulmón. Pues bien, se dio cuenta que si todos somos genéticamente muy homogéneos, ¿de acuerdo?, pues habrá algún hábito o alguna exposición ambiental que identifique esa diferencia de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces me sirve ahí para justificar que no todo está en los genes ni todo está escrito, sino que lo que comemos, lo que bebemos o lo que hacemos influye sobre nuestro riesgo de enfermar, ¿de acuerdo? Aquel de allí, este Gonzalo López Avente, el libro del año 2007, aquello es estómago y esto es vejiga. Segunda justificación. Hay zonas del sur de Europa, en el caso de Granada, que son pues ejemplo de subdesarrollo y por tanto de baja incidencia de cáncer. Si nos comparamos con el norte, pues nosotros somos pues más atrasados y menos cáncer. Pero como las cosas van flechadas, en Granada, como en Murcia, como en Navarra, como en Asturias, hay registros provinciales del cáncer, ¿de acuerdo? No hay en España, hay solamente 5 registros provinciales que están funcionando desde el año 85. Y Carmen Martínez, encargada del registro, pues sabe esto, que la incidencia de cáncer crece el 3% anual desde el año 85 en Granada, el 2% en hombres y el 3,2% en mujeres. Y no para más que la inflación, ¿no? Desde el año 85 la incidencia es 3,2% anual con respecto al año anterior. Es decir, que vamos subiendo de nivel de vida, haciéndonos europeos y acumulando mayor incidencia en cáncer de mama. Lo interesante de todo esto es que, si bien el cáncer es más frecuente y mata más machos, más hombres, cuando uno pone las cifras de hombres y de mujeres en España, se da cuenta que las mujeres lo llevan peor, porque esas cifras no son en mujeres para próstata a los 85, son para mama a los 45. ¿De acuerdo? Es decir, que
a pesar de que haya menor incidencia, está golpeando a una población que pierde muchos años de vida. Si hablan ustedes con los epidemiólogos, y mañana está aquí Miquel Porta, que no le hable de incidencia de mortalidad, que hablen de una cosa que ellos llaman años de vida potenciales perdidos. Como todos tenemos una esperanza de vida y las españolas llegan hasta los 87, pues uno cuenta, si se muere con 45, cuántos años ha perdido de los que le habían prometido cuando nació. Ha perdido 43. Si el españolito llega a los 73, el macho, y le habían prometido 74, pues ha perdido 1. Pero fundamentalmente estas cifras están golpeando claramente a mujeres y sobre todo a personas jóvenes. Pues, más justificaciones. La comunidad científica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van bien. En los que estamos pagados por la Unión Europea para realizar proyectos de investigación, nos reunimos ya hace un tiempo en Praga y nos hicieron presentar todos los resultados, perdonad, y hacer un comunicado, se llama la Declaración de Praga. Y la Declaración de Praga empezaba así: la comunidad científica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien como deberían de ir. Los sistemas de protección ambiental han fracasado. Y la comunidad médica, que a veces también está representada, menos, pero algunas veces está representada entre los científicos, tiene la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien como deberían ir. ¿Por qué decimos nosotros que no van tan bien como deberían ir? Porque ocurren cosas como estas. Estos son datos del Hospital Clínico de Granada, de las mujeres sanas que dan a luz su primer hijo en el año 2007. El 99% de las mujeres que dan a luz en Granada tienen un surtido de DDT y sus derivados en la placenta. ¿De acuerdo? Ahora, gracias a los estudios que se hacen en todo el territorio peninsular, sabemos que también lo tienen las valencianas, las... ¿cómo se llaman las de Sabadell? Sabadeleñas. Las sabadeleñas, las asturianas y las vascas, porque ya, vascas, sí, entre San Sebastián, ya la red ocupa Asturias, el País Vasco, Cataluña y Valencia, y se han unido a estos mismos resultados. El 100% de la población de 32 años tiene un surtido de DDT y sus isómeros en la placenta cuando va a dar a luz. Y eso no era lo que nos habían dicho, porque el DDT está prohibido desde el año 85. Y cuando el político escribe que el DDT está prohibido en el año 85 y lo publica en el BOE, cree que el problema ha acabado. No, el problema es eterno, porque es tan eterno como la persistencia del compuesto químico. Se pasa de madres a hijas, se pasa transgeneracionalmente y al final se da uno cuenta que el problema no se ha solucionado por una decisión política de que se haya prohibido el DDT. El DDT sigue siendo el contaminante más habitual en las placentas de todas las peninsulares. No voy a hablar de las catalanas, sino toda la gente que vive en la península. Lo mismo pasa para el endosulfán y para el otro. Bien. Problemas que hemos encontrado, y lo vamos a profundizar mucho a lo largo de la tarde, con ese DDT en la placenta. Nosotros nos dedicamos a estudiar la placenta porque los químicos que trabajan para nosotros se quejaban siempre de que con 1 mililitro de sangre tenían muy poca muestra y no podían hacer casi análisis. Y descubrimos que la placenta pesa 850 gramos y que no la quiere nadie. Entonces se las pedimos a las señoras cuando dan a luz y ya tenemos 1 kilo de persona para hacer cuanto análisis sean necesarios. De hecho, tenemos un placentario que tenemos 600 placentas de Granada, 600 de Valencia, 600 de Sabadell, 600 de Asturias y 600 del País Vasco. Y la mayor parte de la información que voy a presentar ahí es con consentido por las personas que han dejado sus placentas los niveles de exposición en diferentes compuestos químicos. Y nos interesa placenta porque no solamente es la mujer, sino que es también la exposición del niño durante el embarazo. Entonces, un detalle muy serio que ayer estuvimos discutiendo en Madrid durante un día completo. Estamos convencidos que la mayor fuente de exposición a toda la porquería medioambiental prohibida en el BOE, ¿de acuerdo?, la histórica, no es ni la vaca, ni la ternera, ni el pollo, ni los huevos. Son las madres. ¿De acuerdo? Porque es el mamífero más viejo que está en contacto con nosotros. Porque lleva 32 años acumulando porquería y se preña. ¿De acuerdo? Y entonces traslada durante el embarazo la mitad de lo que tiene y además después se lo regala con la lactancia. ¿De acuerdo? Un problema. ¿La lactancia es buena? Buenísima.
Pero ojo donde te has metido antes de venir a dar el pecho. Porque todo lo que has acumulado lo liberas, lo movilizas durante el embarazo y lo cedes durante la lactancia. ¿Significa que hay que dejar de la lactancia? De ninguna manera. Los pediatras nos matarían, ¿no? Y todas las asociaciones, de ninguna manera. Es buenísimo, tiene una cantidad de efectos buenísimos. El problema es que si estás altamente expuesta, tu cuerpo está altamente expuesto y tú pares niños y crías niños. Eso ya se ha denunciado, lo presentamos ayer en Madrid, Miquel Porta, Ferran Ballester, todos los grupos epidemiológicos demostrado que las mujeres transfieren durante embarazo y lactancia aquello que han ido acumulando durante su vida. Y si te has tenido una exposición importante, laboral o no, pues si en algún momento... Pero lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, esta es nuestra preocupación. Durante años hemos trabajado o pensábamos que los malos de la película eran los compuestos organoclorados, ¿no? Nos habían vendido a las ONGs que el malo de la película era el cloro. Y teníamos un odio particular al cloro, ¿no? El DDT es un organoclorado, las PCB son organoclorados, las dioxinas son organoclorados. Hasta que después de tener contactos internacionales, nos enteramos que la industria se mueve libremente. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Lo que sean de ciencia. Aquí está la columna de los halógenos, flúor, cloro, yodo, bromo y astato. Pues bien, la industria se mueve libremente y lo mismo que hace compuestos organoclorados, con miles de aplicaciones pesticidas, o hace compuestos organofluorados o compuestos organobromados. Y después de tener un contacto con un grupo finlandés, nos enteramos que el 100% de las granadinas, no los granadinos, como dicen los políticos, solo las granadinas, porque no tenemos placenta de los granadinos, las granadinas tienen un surtido de compuestos organobromados, que se llaman PBBs y PBDs, y tienen un patrón particular distinto del de Finlandia y parecido al de Italia o distinto del de Alemania, dependiendo de lo que la industria está utilizando. Y dirán, ¿y esos bromados de dónde vienen? A ver, ¿se acuerdan ustedes antes del año 90 que se quemaba el cuarto de estar, ardía la mesa camilla? Eso pasa mucho en el sur, en Granada hace mucho frío, todo el mundo tiene mesa camilla y arde la mesa camilla. E inmediatamente el televisor explotaba como una bomba incendiaria y quemaba toda la casa. Eso ya no ocurre. Ahora, desde que el televisor y toda la electrónica de la casa, como esta máquina, como ese ordenador, están tratados con compuestos organobromados que son antillama, ya no arden. Ahora se carbonizan y aguantan el incendio de la mesa camilla sin echar llama. Pues bien, esos protectores de la llama, que tienen una utilidad enorme, son los contaminantes más habituales en el tejido adiposo de las granadinas. Porque lo que se pone en el medio ambiente acaba irremediablemente dentro del organismo humano. Vía alimentaria, vía agua, Dios sabe cuál es la vía. No nos interesa, lo que nos interesa es que la exposición ya ha ocurrido. Después hablaremos de los efectos. Es decir, todas las granadinas tienen bromado. Invitamos hace unos años a Matthew Lonnecker de Estados Unidos y me dio esta diapositiva. Dice, fíjate, el compuesto más popular en la sangre del americano medio es el DDE, que es un metabolito del DDT, que alcanzó niveles de 34 microgramos por litro en los años 60. Era el compuesto químico hecho por el hombre que más extendido estaba en la población general. En los años 60 el DDT. Dice, ya lo han desbancado. Y le decimos, ¿quién lo ha desbancado? Dice, pues lo ha desbancado el PFOS. ¿De acuerdo? Y empiecen ustedes a aprender los nombres, igual que se sabe la alineación del Barcelona. Pues uno tiene que empezar a aprenderse nombres, no pasa nada. Los periodistas de aquí les da miedo. No me diga el nombre. Es que la gente no entiende. Ponemos los compuestos. No. Si se llama bisfenol A, se llama bisfenol A, y si se llaman PBB, se llaman PBBs. Porque ya los comerciantes lo están poniendo en su composición. Pues bien, los PFOS y los PFOAs son cadenas de 60 carbonos con flúor que están circulando en la sangre de todos los americanos y que han superado al DDT. Y es las sartenes de Tefal. En mi casa las sartenes se tiran cuando ya han perdido el negro y ya se ve el metal y dice, esto está muy feo, vamos a tirarlo y compramos otra. Pues dice uno, ¿dónde estará el plastiquillo?
pues circulando en sangre. Y ahora, pero el problema de todo, y ahora lo vamos a ver al final, están los toxicólogos como locos a ver si eso es bueno o malo. Porque no habían caído en la cuenta de si eso iba a pasar. Y están viendo a ver si eso tiene alguna relación con enfermedad o no. Y ya sabemos que sí, que ya está publicado. ¿De acuerdo? Entonces, el Gore-Tex y el Tefal cuentan como uno de los máximos exponentes de qué son los compuestos bromados. Vamos a seguir. Dice, esta diapositiva ya saben ustedes que es antigua, dice, la administración tiene la agradable sensación de que todo va bien. Esta diapositiva es del año 2007, como decía el presentador, y entonces era cuando hasta ya ni siquiera la administración tiene la agradable sensación de que algo vaya bien, ¿no? ¿Y por qué tiene la agradable sensación? Bueno, pues de vez en cuando, y esto está de aquella época, de cuando la gente tenía un poco más de conciencia, esta ministra, la ministra de Medio Ambiente, Narbona, se sacó sangre junto con 27 ministros de la Unión Europea, porque una ONG le hizo un análisis gratuito de 106 residuos químicos y midió en sangre un poquito de sartén, un poquito de bromados, un poquito de pesticidas. Eligió un listado de 106 compuestos químicos de lo que potencialmente podía estar. La señora ministra tenía 46 residuos. Su informe particular, se fue a un hotel a la calle Atocha en Madrid y lo presentó a la prensa. Lo hizo público, porque era libertad de ellos hacerlo público. Y entonces mostró, se reúne allí la gente, le doy yo. Perdón. Se reúne la gente y entonces muestra su informe y los periodistas inmediatamente dicen, ¿y eso qué significa? Y dice el director general en el instante, los niveles son muy bajos. Y ella, que estaba bien preparada, dice, ¿y 46 niveles bajos son un nivel alto? ¿De acuerdo? Y entonces, todo un silencio. Y yo, que era el experto, estaba sentado en la otra esquina, digo, malas noticias. Toda la toxicología reguladora occidental, Estados Unidos, Japón y Europa, que protege nuestras vidas, está basada en el estudio individual de los compuestos químicos en el momento de registro de forma individualizada. Y le ha importado un bledo toda su vida y le sigue importando que uno sea el sumidero de 1 más 1 más 1 más 1. Y toda la información reguladora está basada para compuestos individuales. Se gastan un dineral en hacer los ensayos y los test in vitro previos a la liberación para compuestos individuales, que como ustedes verán no tiene nada que ver con el mundo real, porque la señora ministra, que era de las más limpias, estaba el eslovaco o el esloveno, no sé qué era, que tenía 106 residuos. Ayer lo comentaba Miquel Porta, mañana lo van a ver ustedes, lo comentaba en el resultado de la encuesta catalana de biomonitorización y de vigilancia. Todos tienen de todo. Y decía, fíjate qué curioso. Y si tienen 17 productos, siempre hay uno que está en un nivel más elevado. Es decir, que la exposición es aleatoria, universal, insidiosa, desconocida, y tienes que saber la información individual en cada individuo para poder hacer una evaluación del riesgo, porque ni siquiera hay patrones comunes entre dos individuos que están sentados uno junto al otro. ¿De acuerdo? Entonces, aquello se quedó en un debate estéril. La señora ministra dijo, se fue sin saber qué significaba tener 46 residuos y hay, pues eso, la idea de que la exposición es universal. Vamos a seguir. España se une al Convenio de Estocolmo, que mañana contará Miquel, en el año 2004, para la eliminación de unos pocos de esos compuestos químicos. 12, la docena sucia. Productos que no tienen interés comercial, que están en el BOE prohibidos desde el año 85 y que ahora ya se hace la gran movida de que ya sí definitivamente los vamos a eliminar. En el año 2004 se llega al acuerdo, en el año 2011 todavía se está pensando cómo se va a empezar a eliminar esos compuestos. Fundamentalmente son compuestos persistentes. Segunda parte. Esto es la justificación, ¿no? Hay el punto de cáncer, el punto de exposición, los nuevos compuestos químicos no sospechados. La siguiente parte de la exposición es residuo de pesticidas en alimentos, exposición laboral, exposición inadvertida. Los compuestos químicos de la docena sucia, esos que la administración tiene decidido que va a eliminar, pues son estos que tienen la rayita.
están en el BOE del Ministerio de Sanidad del año 85 y son el DDT, el toxafeno, el heptacloro, el clordano, el dieldrin, el hexaclorohexano y el lintano. Pero se acompañan de otros muchos que tienen propiedades de ser persistentes. Fundamentalmente se trata de compuestos que muchos de ellos se pusieron en el mercado en el año 50, en el año 60, en el año 70 y que se los vendían al agricultor diciendo: esto es una maravilla, echa estos polvos y sirve para siempre. Y ese argumento tan bueno de venta, que ahora se están utilizando en otras cosas, ¿de acuerdo?, que es tan bueno, pues después se convierte en un arma de doble filo, puesto que el que está para siempre hoy se llama persistencia. Su vida en el medio ambiente es de 70 años, su vida transgeneracional es de 3 generaciones, 4 generaciones, es decir, son de tal manera persistentes y no degradables que alcanzan, pues fundamentalmente, el gran depredador, que es la especie humana, y se acumulan muchos de ellos en el tejido adiposo durante años. Hay algunos sitios donde ese riesgo de exposición parece ser mayor, ¿no? A pesar de que sea universal, parece que sea mayor. Y es, pues, en el único sitio, a ver, yo lo pienso así, donde se ve un tipo que mete una mano en un saco que pone una calavera y una cruz, saca unos polvos y se lo echa a los tomates, ¿no? Pues la agricultura es siempre la gran demonizada, porque parece el sitio ese donde realmente el biocida se está utilizando sobre algo que después uno se lo va a llevar a la boca, ¿no? Y parece que es así, porque fíjense qué dato más curioso. El 4,65% de la superficie dedicada a cultivo en España es fruta y hortalizas. En ese 4,65% se consume la mitad de todos los pesticidas de lo que se consume en España. Es decir, que no está todo repartido lo mismo, que cuando uno viene en el AVE y atraviesa, se llaman los Monegros, esa zona, Zaragoza, no hay tantos pesticidas como debajo de un invernadero o metido en la casita de un invernadero. Es decir, hay sitios donde específicamente se aplica más, porque en el 4,5% de la superficie cultivable se pone el 50% de lo que se consume, que en el año 2007 fueron 98.000 toneladas de pesticidas. Y este es nuestro gran laboratorio. Hay otra gente que tiene ratas, otros tienen zebrafish, otros tienen genes, y nosotros tenemos, pues, 23.000, 22.000 hectáreas de invernaderos donde hay 70.000 personas entrando todos los días a una cajita de plástico y utilizando productos químicos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pasará algo. Si la exposición es especialmente importante, pues es donde tenemos que fijarnos qué es lo que puede pasar. Esto es el Guadalquivir. ¿Sí? En algunos casos la exposición es llamativa. Me invitaron a una conferencia en Albacete, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y de Granada a Albacete se va por los cerros de Úbeda. Estos son los cerros de Úbeda, que es así, se pasa por Úbeda, Baeza, y me paran en la carretera porque estaban haciendo una obra, llevaba mi máquina de fotos, y estaba, no sé si lo ven, una avioneta fumigando, tratando un cereal, y ahí hay un punto que es un señor con una bandera. ¿Lo ven ustedes? ¿Sí? Entonces, la avioneta pasa por el señor de la bandera, le suelta todo, el hombre se agacha y se sujeta el sombrero, la avioneta da una vuelta en el aire, el hombre se desplaza 20 metros, vuelve a poner la bandera y la avioneta vuelve otra vez a localizarlo. Lo llevo, lo enseño esto a mis compañeros en el hospital y me dice el epidemiólogo: si tú estás interesado en investigar la exposición humana a compuestos orgánicos persistentes, ese es tu hombre, búscalo, porque si hace eso 8 horas al día y lo fumigan una vez y otra vez y otra vez, ese va a ser el primero, ¿no? Bueno, y entonces justo de ahí, pues ya hay que ir cierta información, ¿no? Y aparecen cosas como esta, ¿no? La fumigación de una plaga de hormigas en Barcelona en el año 24 saca a la luz una enfermedad extraña, difícil de diagnosticar. Año 94, la sensibilidad química múltiple. Y empiezan a aparecer gente que profesionalmente se ha visto ligada a episodios de exposición, a fumigaciones inadvertidas, y empiezan a demostrar que tienen cosillas, ¿no? Se les reconozca o no. Bueno, el caso es que, aparte de esa exposición laboral, que después vemos sus consecuencias, hay una exposición que le interesa a la mayor parte de la gente que está aquí sentada, ¿no? Que es la exposición de la persona, la gente normal, que es oficinista, que es médico, que es lo que sea, y va a buscar una cosa que sea teóricamente más limpia. Y es la exposición que considera
más llamativa de toda su vida, que es el residuo de pesticidas en lo que comemos. Después veremos que no es todo lo que se pensaba. Bien, y tenemos noticias como esta. Esto es 2005. De cada 100 verduras que consume cualquier ciudadano europeo, 60 están completamente limpias, 36 tienen dosis inferiores al máximo tolerado y 4 están contaminadas por encima de esa dosis. Ese máximo tolerado, que tanto le gusta a los agricultores y a la administración, el límite máximo de residuos, el LMR, como ellos lo llaman, está puesto, a pesar de que ellos insistan, buscando la protección del consumidor, no, en realidad está puesto en la dosis mínima que es efectiva frente a la plaga, porque es el gran limitante. Si uno va a ponerle menos pesticidas para el bicho del tomate y no se muere el bicho del tomate, pues entonces habrá que subir el LMR. Pues de acuerdo, a pesar de que esté controlado y que se considere que ese número mágico, como dice la administración, por debajo de ese número mágico no pasa nada y por encima ya hay cierto riesgo, hoy sabemos que ese número mágico está hecho para un compuesto único, pero el tomate tiene 11 residuos y el tomate más la lechuga más lo otro tienen muchos residuos y mi cuerpo se convierte en el acúmulo de todo ello. Bueno, de todas maneras el problema está por resolver. Pero hay otras formas de exposición que quiero que empiecen ustedes a conocer porque no están controladas. La primera es la jardinería, que es la derivación de pesticidas de uso restringido a jardinería. Como no se van a comer el césped, pues se deriva aquello que tiene ciertas limitaciones a jardines, al backyard, como dicen los anglosajones, al césped o cualquier otro sitio. Y de hecho tenemos alguna experiencia. O situaciones como esta es Teresa, que tiene ya 19 años, la chica mía, la última vez que la pelamos porque tenía piojos en la compañía de María. ¿De acuerdo? Nos dice, hay piojos, todos nos ando, vamos corriendo a la farmacia, compramos un producto, dice en el vial, en el bote, aplíquese cada 15 días. Nosotros que somos unos padres perfectos, modélicos, ¿qué hacemos? Se lo aplicamos todos los días durante 15 días. ¿Y qué le aplicamos? Lindano, pesticida, orgánico, persistente, prohibido por el BOE, liposoluble, tóxico, cardiotóxico, carcinogénico, todo, que está controlado para que no estén los tomates, pero que se ha pasado 15 años en la repisa del cuarto baño de mi casa para matar los piojos cuando había piojos. Porque alguien no ha pensado que la exposición podría estar ocurriendo de una manera más inadvertida. Afortunadamente, las formulaciones de farmacia ya no tienen lindano, han optado por otros pesticidas y bien. El Flix me lo salto, pero quiero enseñarles esto. Hemos hablado del DDT y esos niveles de DDT que estamos comentando y de DDE tan populares en los años 60 en Estados Unidos, todos ustedes, seguro que antes de entrar aquí, lo han asociado con las prácticas agrícolas. Ya saben que el lindano puede estar asociado con las prácticas agrícolas, pero también con el nivel de piojos que haya habido en su casa. ¿De acuerdo? Pues fíjense esto. Esto es una postal de esas que vendían en los kioscos como Nestlé, la lechera, Suchar, de cómo era la publicidad a principios de siglo, ¿no? Bueno, en los años 50. Pues dice aquí. Higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Bueno, pues si uno piensa, o le dice, o yo le digo un día, tiene unos niveles de DDT muy elevados, no demonice a la agricultura. Ve a tu casa y le dices, mamá, tú no me echarías colonia Cruz Verde, ¿verdad? Porque si la madre era muy limpia, y lo que compraba era colonia Cruz Verde, pues ya tiene la exposición. Si la exposición, y lo que tenemos que hacer aquí es ver que tiene tantísimas fuentes tan distintas que parecerían tan absoluto bajo control que al final dicen no focalices en el residuo que tiene una sandía porque además hay otras fuentes que han pasado muchas veces muy desapercibidas, ¿no? Esto me lo encontré en mi casa, una casa familiar donde nunca se ha tirado nada, ya no cabemos, pero nunca se ha tirado nada, y es un papel de mi padre. Se compró en Granada, hace muchísimo calor en verano, y todo el mundo pensamos que a 4 kilómetros hace mucho más fresco. Entonces todo el mundo vivimos a 4 kilómetros de Granada y hace el mismísimo calor, ¿no? Pero es una cosa que siempre se ha pensado, no, esto en La Vega, la pie de la sierra, y la pie de la sierra hace el mismísimo calor. Bueno, pues se compra en el año 58 un Aza, y hace allí una casa, un chalet muy formal, muy de clase media, y el chalet y todo lo alrededor eran 4 marjales, allí se hablan marjales, estaba cultivado de patatas. Y me encuentro este papelito, dice,
Gasto hecho a don Francisco Olea. Tengo que advertir una cosa. Los marjales estaban sembrados de papas y eran las mejores patatas que hemos comido en nuestra vida. Todos recuerdan en mi casa, todos, lo buenas que eran las patatas de caja, ¿no? Porque eso sí que era cultivo natural, ¿no? Bien. Gasto hecho a don Francisco Olea. Año 58. Una factura por arreglo de los salideros del AZA 152. 10 chiquillos en las papas a 26 pesetas, 260 pesetas, porque los chiquillos recogían las papas, ¿no? 4 peones a 50 pesetas, 200 pesetas. Una obrada de la Junta. Y dice aquí: 2 veces Gesarol, 35 pesetas. Me fui corriendo a Google, pongo ¿qué será Gesarol? Y me entero de esto. Gesarol 20 DDT para el escarabajo. Es decir, lo que nosotros nos hemos metido de DDT entre pecho y espalda, convencidos de que eso sí era lo bueno. ¿Cómo va a ir a la plaza a comprar si hay patatas de tu huerto? Y me acuerdo perfectamente ser un niño y llamarse esto los porvos de las patatas. Venía el encargo y decía, vamos a echarle los porvos a las patatas. Y al un paquete le echaba los porvos porque en el protocolo, ¿se llama el protocolo? No, los agricultores. En el protocolo estaba echarle los polvos a las patatas. Y si no se echaban los polvos a las patatas, pues las patatas no salían. Sí, los niveles, ¿yo quién le voy a echar la culpa cuando me mida? No me lo voy a medir nunca. Los niveles de DDT en sangre, ¿a quién le voy a echar la culpa? Bueno, vamos a seguir. Entonces, mucho cuidado con los buenos viejos tiempos. Vamos a seguir. Hay también los nuevos buenos tiempos, el endosulfán. El endosulfán es el típico ejemplo de estupidez española, ¿no? Se prohíbe en toda Europa en torno al año 2003 e insisten en el Ministerio que tiene que seguir, que es muy bueno, que es muy útil, que va muy bien en no sé cuántas aplicaciones. Francia lo prohíbe porque se utilizaba en el girasol, se mantiene en los tomates y en el invernadero el endosulfán y nos enteramos. Empezamos a medir endosulfán en las placentas en el año 2007 y todo el mundo tiene endosulfán, en la placenta, en la leche, en todos sitios. Y nos dicen, eso es imposible, esto no se acumula. No se acumula, pero todo el mundo tiene. Mandamos las muestras a laboratorios de referencia, las exportamos, mandamos, que alguien diga si nos estamos equivocando. Hasta ya empezamos a tirar del hilo y nos enteramos que el endosulfán se encuentra en el 31,7% de los pimientos que se comercializan en la Unión Europea y en el 27,3% de los melones. Es decir, que cuando empiezan a publicarse datos de residuos de pesticidas y se hacen oficiales, resulta que es lo más frecuente y está por encima del metamidofos, del MANEP, de los organofosforados y de todo. Orgánico, persistente, bioacumulable, lipofílico y en el mercado español porque hay un interés enorme porque es muy bueno. No se sabe para qué, pero es muy bueno. Hasta que ya por fin, ahora en el año 2009, ya han decidido que ya España también se une a la prohibición del sulfán. Si son estupideces mantenidas. A ver, hay muchos trabajos publicados por el grupo y este es uno de ellos. Un grupito de los nuestros se dedica a estudiar la dieta mediterránea. Y hacen este trabajo, es del 2010, maravilloso, sobre las ventajas y las maravillas de la dieta mediterránea. La adherencia a la dieta mediterránea, no sé cuánto, menos pesticidas persistentes lipofílicos que pudieran encontrarse en las carnes y en las grasas. Gran novedad. Y nota, ojo, con los vegetales que te tomas y las hortalizas que te tomas, porque como estés adherido a la dieta mediterránea, pero no controles de dónde vienen tus verduras, puedes tener los niveles de endosulfán que te salen por el cogote. Es decir, al final, como decíamos ayer en Madrid, el doble mensaje. ¿Es el atún malo? Porque hay un problema con los atunes y el pez espada. No, es buenísimo, pero ojo de dónde viene y qué tiene. ¿De acuerdo? Es decir, ¿es la dieta mediterránea buena? Maravillosa. Es buenísimo comer verdura, de maravilla, pero ojo de dónde viene la lechuga. Porque como sea rica en endosulfán, entonces, ¿de qué estás hablando? Y está publicado. Dice, las medidas internacionales son esperadas para reducir el nivel de estos compuestos en las verduras. Porque han dicho que comer estas verduras es muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mensaje de esta diapositiva. Ojo con los mensajes y con las dobles informaciones.
Comer verduras es muy buena, pero ¿qué verduras? Consecuencias de la exposición, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de pesticidas y hemos hablado de algunas consecuencias de la exposición. Sobre agricultores, sobre la población general y después de erupción endocrina. Sobre los agricultores, de nuevo el país. Ejido. En el ejido 70.000 agricultores cultivan 27.000 hectáreas de invernadero en las que se vierten miles de toneladas de pesticidas. En los últimos años se han estudiado un millón de intoxicaciones. De hecho, la experiencia mayor del mundo de lo que se llama envenenamientos está en los hospitales de Almería. Se llaman, es el grupo de Francisco Laínez, tiene casuísticas de más de 1.000 casos que han necesitado la hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, porque él es intensivista, no los que se han envenenado y se han quedado en la puerta en urgencia y que han venido y se han ido, sino que aquellos que han necesitado hospitalización. Tiene la mayor casuística de todo el mundo, el mejor protocolo de tratamiento, 80% son accidentales, 20% suicidas, síntomas colinérgicos, broncorrea, temor, 5% de funciones. Es decir, lo que él llama y lo que los internistas llaman la punta del iceberg está ahí. ¿Sí? Se ve pues, aquellos que por su práctica profesional de exposición continuada y mayoritaria a compuestos químicos, en algún momento se envenenan, se exponen más de la cuenta y necesitan pues un tratamiento o una hospitalización. ¿De acuerdo? Es decir, que esto indica que sí, que hay un riesgo para la salud. ¿Pero cuál es el riesgo a largo plazo? Poquísimo o nada escrito. De nuevo hay que volver a Gonzalo López Avente, el mismo señor que hace los mapas de muerte por cáncer en España, y te encuentras con este. Cáncer en agricultores, mortalidad proporcional y estudios de causa-control con certificados de defunción. No es incidencia, es mortalidad. Y está publicado oficialmente por el Ministerio que los agricultores profesionales de España tienen mayor probabilidad de morir de tumores cerebrales, cáncer de estómago, leucemia, linfoma de Hodgkin, próstata y testículos que el resto de la población trabajadora. ¿De acuerdo? Datos que ya están publicados en el resto del mundo. Que sí, hay más leucemia, linfoma de Hodgkin, hay más próstata, hay más cáncer de testículos en la población agricultora general que en la población trabajadora, no la población sana, normal, sino la población trabajadora de cualquier otra. La hipótesis no se sabe. El uso de los fertilizantes, de los productos químicos, el manejo de la maquinaria, el tractor, los gasoil, todo, una cantidad de cosas, toda una enorme nube que indica que tienen mayor riesgo, pero por lo menos. Y que nosotros nos interesaban mucho las hormonas femeninas, le preguntamos, ¿y el cáncer en las mujeres? ¿Hay más cáncer de mama en las agricultoras? Dice, lo siento, con estos estudios retrospectivos no se puede saber si son agricultoras o no. Están con su certificado de defunción, pero pone sus labores. No está reconocida en los certificados de defunción, en la mayor parte de las veces, la actividad profesional agrícola, cuando es sobre todo retrospectiva. Bueno, pero de todas maneras, ahí está próstata y testículo, que para nosotros tenía un grandísimo interés. Más efectos. Hemos explorado en esa población agrícola y fundamentalmente en los jóvenes almerienses. Hicimos un estudio que se acaba de publicar ahora mismo, salió ayer. Este estudio es de ayer. Calidad seminal y hormonas reproductivas en los muchachos del sur de España. Está publicado ayer. Tienen ustedes la primicia. Todo lo que se presenta aquí está ya publicado. No digan que somos unos fantasmones. Está todo publicado. Y es calidad seminal. Y coloca a los jóvenes almerienses, 300 jóvenes almerienses de 18 años, que los convencemos para hacer un estudio de calidad seminal. Hace ya 4 años, ahora ya salen los resultados, evaluados, y primero medimos esto y nos enteramos que sí. A ver, fíjense, estos son los mismos jóvenes, y esto está publicado en el 2006. Porcentaje. El 99,1% de los jóvenes almerienses de 18 años que no se dedican a la agricultura tienen DDT en sangre. ¿De acuerdo? ¿Están en la universidad o están en el instituto? Todavía no ha dado tiempo. ¿De acuerdo? Allí está. El 96% tienen DDE. El 79% tienen hexaclorobenceno. El 60% tienen metocicloro. Es decir, la exposición ha ocurrido. No sabemos cuándo fue, si fue con sus madres, si fue después, pero circulando en sangre tienen lo que hoy sabemos
que tienen todos los españolitos y todos los catalanes. Pesticidas circulando en sangre. Afortunadamente ya sabemos que estos tienen lo mismo que los de Sabadell y lo mismo que los de Asturias, porque el problema no es de una región ni de una provincia, es universal. Después sabemos que su calidad seminal es media alta en relación con los que les va muy mal. No sé si saben ustedes que en Dinamarca hay un problemilla. La calidad seminal de los jóvenes daneses es mala, el cáncer de testículo tiene las cotas más altas de todo el mundo, sobre todo de Europa, pero de todo el mundo, y las malformaciones neonatales que conocemos como cristorquidia son las más frecuentes de toda Europa. Y hay un problema. Y Niels Kakebæk, que ya se está jubilando y que es el director de todo el grupo, ya ha denunciado que algo, como dice él, algo huele a podrido en Dinamarca. ¿De acuerdo? Así, algo como Halden, ¿no? Algo huele a podrido. Y tienen un problema. Y cuando nosotros comparamos a los jóvenes almerienses con los daneses, nos colocamos en una situación media alta de calidad seminal. No ha caído todavía, porque el nivel de cáncer de testículo está también en un nivel muy bajo. Y porque cáncer de mama está en un nivel bajo con respecto a las danesas. Pero acuérdense, vamos al 3,5% anual. Vamos buscando el mismo patrón de toda Europa. Pero el caso es que sabemos que hay ciertos problemillas. A pesar de lo bien que están, ya por fin en el primer estudio que se hace en toda España, reglado, el 15% de los participantes que no tienen probada su capacidad reproductora ya empiezan a tener problemas de concentración. El 33% no supera los criterios de movilidad espermática y se asocia la mala calidad a los niveles en sangre de endosulfán. Es un solo estudio, necesita ser confirmado, pero fíjate qué cosa. Cada vez que testamos una hipótesis, por rara que parezca, siempre hay una asociación que se manifiesta estadísticamente significativa. Es decir, que sí, no sabemos si vamos a tener más cáncer de testículo, como dice Gonzalo Apeavente, cuando se mueran con 80 años, pero lo que sí hay es una punta de peor calidad seminal o su peor calidad seminal asociada con la exposición a endosulfán. Bueno, vamos a seguir progresando en el tema. Es decir, que hay evidencia de que no todo es gratuito. Mama, cáncer de mama, esto sí que está mejor estudiado. Desde el año 84 hasta ahora, más de 40 estudios en todo el mundo han tratado de asociar los compuestos organoclorados, el DDT, entre ellos, y los PCBs y el riesgo de cáncer de mama. Como eso lo hace todo el mundo, pues nosotros decidimos en el año 96 hacer también nuestro estudio de cáncer de mama. Reclutamos en el hospital a 250 mujeres recién diagnosticadas de cáncer de mama, que fueran granadinas. Y las apareábamos, o sea, un estudio de casos y controles, con una mujer de la misma edad, de la misma zona, que viniera por cualquier otra razón al hospital que no fuera cáncer. A las dos le sacamos un pedacito de grasa, 1 gramo de grasa, se la dimos al químico y le dijimos, vamos a ver qué tiene la grasa, a ver si hay diferencia entre los casos y los controles. Eso se llama un estudio de casos y controles. Lo hacemos, lo ordenamos, lo clasificamos por ese número que se llama el riesgo relativo, 6, y malas noticias. ¿Saben ustedes cuál es el mayor riesgo de tener cáncer de mama en la provincia de Granada? Ir a la universidad. Dices, coño, ya estábamos hablando más de los agricultores, más de la lactancia, ahora también hasta de la universidad. Dice el epidemiólogo, no te asustes. Los factores de protección de cáncer de mama, no los que te digan en Estados Unidos, sino los que salen en Granada son, ¿qué te protege de tener cáncer de mama? ¿Se lo quiero oírlo? Tener el primer hijo antes de los 18 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Acumular 36 meses de lactancia sumando la lactancia de todos tus hijos. No hay universitarias con ese patrón, ¿no? Haces la carrera de medicina, te preparas el MIR, sacas la plaza de facultativo especialista y ya con mucho esfuerzo, con 32,8 años, decides que vas a tener un niño. Pero no tienes 5 desde los 18 años. Bueno, pues resulta, fíjense aquí, que la lactancia, el número de hijos y la precocidad en tener el primer hijo protegen de cáncer de mama. Bien,
¿De acuerdo? Ya lo explicamos en el trabajo, se presenta, se explica, todos los popes de la epidemiología dicen, sí, sí, está bien, confirman los datos que sabemos de todo el mundo, no son ustedes distintos. Afortunadamente, la exposición química ambiental, que era la porquería de compuestos químicos acumulados en la mama, se identifica como un factor de riesgo, que era nuestra hipótesis, que a pesar de todo lo que había hecho, había una razón prevenible, que era toda tu exposición histórica se relaciona con cáncer de mama. Bueno, vamos a ver, seguimos con esto, y entonces nos hacemos la gran pregunta, porque uno dirá, la exposición química nosotros la medíamos, eso en una parte técnica, haciendo un test de actividad hormonal. La grasa que le dábamos al químico, la machacaba, la pasaba por un sistema de cromatografía HPLC no sé cuánto, y se hacía un test de estrogenicidad. Y se le daba a cada persona, a cada mujer, si fuera un caso o un control, una carga estrogénica. Pero en realidad no sabíamos qué compuestos químicos eran. Como era tejido adiposo y tejido mamario, y tenemos bastante, pues empezamos a partir del año 96 a analizar. A ver, porque tenemos que buscar lo que todos los estudios han fracasado. ¿Sabes lo que buscaban la mayor parte de esos 40 estudios que se han hecho en estos 80 años, en estos 30 años? El compuesto único responsable del cáncer de mama. Y decían, no, el DDT no está asociado con cáncer de mama. Y otro decía, el PCB 138 no está asociado. Y uno decía, pero si no es ninguno de ellos, son todos. Bueno, pero la gente medía uno. Y entonces nos hemos dedicado 10 años con nuestras mamas guardadas a medirlo todo. A ver, y hemos medido que las mamas esas tienen 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCB, 15 dioxinas, 8 PBBs y 11 ésteres de PBS. Todas, a ver, ¿me escuchan? Todas tienen de todo. Los casos y los controles. ¿Cómo va a demostrar que uno de ellos exclusivamente es el responsable de cáncer de mama? Es perder el tiempo. O buscas un marcador de efecto combinado, o te inventas algo, o estás perdiendo el tiempo demostrando y tirando balones fuera de que el PCB 130 no está asociado. Vamos a ver. Y todo esto está publicado. Estos son los niveles son 458 mujeres. De DDT en el tejido mamario de esas mujeres, el 98% tienen DDT. Y ese cóctel de pesticidas. Todas, ¿ven ahí el 100%? Tienen ese cóctel surtido de dioxinas. Y no hay incineradora en mi pueblo. El 70% tiene hidroxilados PCBs. Todas tienen PBBs. ¿Sí? Y aquí es donde hace el punto de inflexión. ¿Se acuerdan? Nos habían convencido de que los malos eran los organoclorados. Y habían paseado por todas las ONGs a decirnos que los malos eran el DDT, los PCBs y las dioxinas. Pero encontramos un grupo finlandés que tiene las mejores técnicas químicas y empezamos a medir, alquilfenoles. Bueno, vamos a medir los alquilfenoles. Y medimos los alquilfenoles y resulta que el 100% tienen nonilfenol. El nonilfenol es el más popular de los mojantes humectantes, que permite que la aplicación del pesticida se quede sobre la hoja. Y lo tienen el 100% de las enfermas de cáncer de mama y los controles apareados. Es el único espermicida en la farmacopea española, porque es un buen detergente. Y es, el mayor contaminante de los ríos catalanes, del Ebro, del Llobregat y de todos los demás. Y hoy día ya asociado por Damià Barceló, por Cinta Porte, por todos los sabios catalanes, con el cambio de sexo de las carpas en el río Ebro. Porque las carpas del río Ebro, no sé si ustedes lo saben, cuando se pescan son todas femeninas. Y cuando se hace el análisis genético son masculinas y femeninas. Y hay así de papers, de publicaciones hechas por Damià Barceló, del CSIC o del Centro de Investigaciones de Barcelona, las mejores del mundo y las mejores de España. Y de Cinta Porte, que es bióloga y que controla también. Y lo dice en todos los foros, que no se callan. Los peces del río Ebro tienen un problemilla con la diferenciación sexual.
los machos producen vitelogenina, que es la proteína del huevo de la hembra, fundamentalmente debido a la presencia de contaminantes químicos en el agua del Ebro, muchos de ellos representados por los alquilfenoles, que son estrogénicos y que lo tienen, vuelvo para atrás en el argumento, el 100% de las mujeres con cáncer de mama en Granada. Bien. Como teníamos la posibilidad de medir más cosas, medimos bisfenol A. Y ese, por favor, tienen que apuntárselo. Bisfenol A. Ahí está, bisfenol. Pues el 80% de las granadinas tienen bisfenol A o alguno de sus derivados clorados. Monocloro, dicloro, tricloro, tetracloro, bisfenol A. ¿Y qué es bisfenol A? Bisfenol A es una hormona que se sintetizó en el año 36 junto con el dietiletilvestrol. ¿Alguien de aquí de la ganadería, alguien se acuerda del DES que se daba en ganadería para finalizadores de las terneras? Es un estrógeno ya prohibido que se ponía en forma de pellet en el cuarto trasero del animal y retenía agua y entonces aumentaba el peso y se prohibió porque era un estrógeno. ¿De acuerdo? Pues eso lo hemos utilizado para el tratamiento de la amenaza de aborto en los años 60. Se ha utilizado para la metástasis del cáncer de próstata, el dietiletilvestrol. ¿Qué es este? Pues su primo hermano, que es tonto, porque es menos potente, es el bisfenol A, inventado por el mismo hombre en el año 36. Y de pronto se dan cuenta que bisfenol A polimeriza muy bien y es la base de los dos plásticos más vendidos y más conocidos en el año 2011, el policarbonato y la resina epoxi. Y el monómero constituyente es estrogénico a 10 elevado a menos 8 molar. Y ahora, después de 30 años de exposición y de estar introducido en tus gafas, en mis gafas que son de policarbonato, en todos sitios, empiezan a pensar que a lo mejor hay un riesgo de esa exposición inadvertida. Y le decimos nosotros, la exposición no es de tus gafas, está en el 80% de los tejidos mamarios de mis enfermas de cáncer de mama. Lo peor de todo. Y sus controles, es decir, y las que no tienen. Vamos a ver bisfenol A. Entonces hemos trabajado mucho en bisfenol A, porque bisfenol A son los biberones, son los recubrimientos interiores de las latas de conserva, son los food susceptors, que no sé cómo se traduce, los empastes dentales, y se hace... ¿Los empastes dentales? Sí, los blancos. Los actuales son estrogénicos. Sí, estrogénicos. Y está publicado en la mejor revista del mundo por nosotros en el año 96. No me digas. Pero como nadie se ha muerto, Ay, que me da. Me lo acaban de poner. pues como no te vas a morir de eso, pues ya está. Yo qué sé que es la alternativa. Si yo soy radiólogo. No lo sé. Yo no estudio el mercurio. Bueno, vamos a seguir que bisfenol A trae... Bien. Bisfenol A se hace la friolera de 250.000 toneladas año en una sola fábrica en Cartagena. 250 millones de kilos que hay que colocar en el mercado todos los años y hay que buscar como locos nuevas aplicaciones. Es tal, a ver, esto, es tal el susto que le da a la Administración Europea que ha decidido que el 1 de junio del 2011 se prohíbe en todo el territorio de la Unión Europea el uso de biberones de plástico para la alimentación infantil. Por decreto. Se acabó el plástico. Porque el año pasado lo prohibieron los canadienses y dijo la Unión Europea, no pasa nada. Y esta es la presión que se le ha hecho, que con el informe en contra de la Agencia de Seguridad Alimentaria, la EFSA, el ministro ha dicho, el 1 de junio se acabó el policarbonato en la alimentación infantil. Y ahí está. La Unión Europea prohíbe el bisfenol A partir del 1 de junio. O te buscas cristal o te buscas otro plástico, pero no policarbonato. ¿Hay alguna prueba evidente de que un niño de 6 meses tomándose un biberón de policarbonato de los estándares
le haya pasado algo. Nada. Simplemente que es estrogénico. Porque el monómero constituyente se rompe y se libera cuando se hace lo más habitual, calentar el biberón. De tal manera que cuando salen el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Sanidad juntos en la televisión canadiense hace un año para advertirlo, dicen, como no hay alternativa todavía, por favor, no los metan en el microondas, no viertan líquido caliente sobre el biberón, que es lo que hemos hecho todos con nuestros niños. Yo tenía en mi casa con el mayor, tenía ya 28 años, bebía mucha agua. Y además, después, como era el primero, no sabíamos que los niños no se pueden llevar tan abrigados, ¿no? Y el niño lo que estaba era siempre deshidratado. Nosotros sí, pensábamos que se nos iba a resfriar y el niño llevaba un jersey de lana que le había hecho la abuela, una camiseta, no sé cuánto, y siempre estaba deshidratado. Bebía y bebía y bebía hasta ya le quitamos la ropa con 6 meses y ya empezó. Y teníamos una olla con todos los biberones de plástico. Y como yo no me fiaba del método Milton, lo que hacía era hervirlos, esterilizaba hirviendo, y todos los servía todas las veces, porque la olla de los biberones siempre estaba cargada con biberones, y la olla tenía un polvo blanco en la pared, que yo metía la mano y decía, la cal. ¿Qué es lo que se dice en Granada? La cal. No sabemos lo que es la cal, pero la cal. ¿Sabes lo que es? Bisfenol A. Porque cada vez que se hierve pierde un porcentaje de su peso en el monómero constituyente. Ya está. Y entonces le hemos estado dando bisfenol A, bisfenol A, bisfenol A. Y en un momento determinado, publicado como está desde el año 96, dice la Unión Europea, tío, que como sea verdad, se nos cae el pelo. El 1 de junio del 2011 se prohíben los biberones de policarbonato. Porque seguro que hay una alternativa. Claro que la hay. Ya están todas las farmacias llenas de biberones sin BPA, ¿lo han visto? Sin BPA. ¿Qué? ¿Y de qué son? De otro plástico. Yo soy... ¿Cuándo vamos a descubrir que también? Al tiempo. Bien. Bueno, déjenme que vaya para atrás. No, para atrás, para atrás. ¿Estamos mal de tiempo? Sí. Sí. Bueno. Solamente les digo esto y ya nos lanzamos al final. Teníamos los datos de las mujeres y el riesgo de cáncer de mama y que el gran beneficio era, para no tener cáncer de mama, parir pronto, parir mucho y dar mucho tiempo el pecho. Entonces el más listo del grupo dice, tío, pero eso significa que todo se lo lleva el niño. Dice, sí. Y dice el otro más listo, y está publicado que el primogénito, yo soy el quinto, el primogénito se lleva el 60%. La madre se descarga sobre el primogénito de todo, moviliza grasa durante el embarazo, está embarazada, moviliza grasa y después da el pecho, pues se va cargando de cosas. Y dijimos, bueno, pero entonces el problema es heredable, no es genético, pero es heredable. Sí. Y entonces siempre se nos ocurre solamente esto, a ver si es sencillo el ejercicio. Esa carga estrogénica que llamamos TEX, ¿con qué se asocia? Y entonces se asocia tener menos carga estrogénica en la mama, de porquería, con, fíjense qué curioso, tienes menos si has parido pronto, si has parido mucho y si has dado mucho el pecho. Y decimos, Dios, no va a ser la cosa tan sencilla. Porque decían que el mecanismo molecular debajo, subyacente a la protección que da el parir pronto, es que la transformación de los buds terminales del acini mamario los hacen resistentes a no se sabe qué. Y le decimos nosotros, si pares mucho, pares pronto y das mucho el pecho, te quedas limpia como una patena. Y tu riesgo de cáncer de mama cae radicalmente. Es tan sencillo. Bueno, y así está publicado. En el año 2007 decimos, ojo, tenemos una explicación para la protección de los factores de protección. Cuanto más paras, cuanto más de luz y cuanto pronto empieces, más limpio te quedas de todo lo que ha ido acumulando, que se convierte en tu riesgo de cáncer de mama durante tu vida. Porque si eres un macho, vas acumulando toda tu vida. Si eres una hembra, cada vez que pares, bajas un escalón. Antes lo hagas y más veces lo hagas, mejor. Bueno, pues lo publicamos así. E inmediatamente
nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es mirar cómo están los niños. Y nos metemos en el estudio, liderado por Jordi Sunyer del IMIN y del CREAL de Barcelona, en el grupo CiberESP, en donde los niños de Granada, los niños de Valencia, los niños de Ribera del Ebro, del Flix, los de Sabadell, los de Guipúzcoa y los de Asturias, junto con la cohorte de Menorca, hacemos una cohorte de 3.500 madres y sus niños. Y empezamos a medir todo en esos niños, sus placentas, todo lo que pasa. Los niños tienen ya... Y entonces nos enteramos que el 99% de las placentas de esos niños tienen DDT. Pero fíjense, 2010, de diciembre, publicado por nosotros también, todo es nuestro. Todas las placentas tienen bisfenol A, igual que tenían el tejido mamario. ¿De dónde viene? Ah, más cosas. Esto se mandó a publicar, ya está aceptado. Ya está aceptado, y esos son todos los del grupo. Estos son los que no, el 3%. El 97% de los niños de 4 años de España y el 91% de las madres preñadas mean todos los días bisfenol A. Esto está medido en orina. Bisfenol A en orina es la cohorte de INMA, que se llama Infancia y Medio Ambiente. Si la exposición es continua. Ya ni siquiera hay que pensar en exposiciones acumuladas, lipofílicas, que ocurrieron en un momento en tu vida. Es que tienes una dosis diaria. ¿Y cómo ocurre esa exposición? Los biberones, las latas de conserva con su maravillosa resina epoxi, los empastes dentales. A ver, esto no es nuestro, porque todavía no hemos metido. ¿Saben cuál es la mayor fuente de exposición a bisfenol A conocida por el momento? ¿Están sentados? Los hospitales, porque es donde más plástico se usa y de mejor calidad. Estos son los niveles de bisfenol A. En los niños, nosotros tenemos una media de 2. El tope en los hospitales americanos es 946 microgramos por litro de bisfenol A. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que te metan 2 meses en una incubadora. Te ponen de plástico hasta aquí. Ya está denunciado. Ya los comités de científicos se lo han dicho a la administración. Tío, esto no estaba bajo control. Pensamos que todo esto era inerte. Y no viene solo. El bisfenol A viene acompañado de los talatos. A ver, esto es nuestro también. Año 2007. Se nos ocurre medir bisfenol A y talatos en el papel reciclado. Y nos enteramos que es la mayor porquería que se puede haber puesto en el mercado. Nadie pensó que el papel reciclado se hace de papel de impresión que ha utilizado resinas de epoxi para hacer la letra por calentamiento en la fotocopiadora o en la máquina de chorros de tinta, que son resinas de epoxi, que es bisfenol A polimerizado. Y que cuando está la letra pegadita es estable, pero cuando se hace la pasta para hacer papel reciclado se convierte en un polímero roto. Entonces nos contratan para hacer presencia de bisfenol A y estrogenicidad de las cajas de pizza que se venden en España, Portugal, Bélgica e Italia. Hacemos el estudio y nos enteramos, fíjense, esto está publicado y todo, que estos son cartón y esto es papel. El 67% de las cajas de pizza tienen bisfenol A, no, 45% bisfenol A, 67% talatos, 77% talatos y que alcanza en algunos casos en el papel el 100%. Hemos puesto todo nuestro empeño en que esto era lo mejor que nos podíamos haber inventado y nadie, se lo digo así, claramente, delante de la tele, nadie ha hecho todavía el estudio de impacto ambiental ni de salud de lo que significa el papel reciclado. Y se lo digo ahora, por una mala noticia, es una auténtica mierda. Le propusimos al Ministerio, no nos aceptaron, que lo llamaran pasta química apta para la impresión gráfica. Porque de papel no tiene nada. Es una pasta química. Como parecía que no se daban cuenta, dentro de un consorcio que tenemos europeo de investigación subvencionado por la Unión Europea, nos fuimos a Bruselas y fuimos a la EFSA.
Buscamos a la señora presidenta y le dijimos, léete esto, que no digas que no te había llegado. Pues, ¿cuál es la respuesta? Parálisis. Parálisis total. ¿Cómo va a ser malo? Si tiene las dos mejores palabras del mundo, papel y reciclado. No. Lo que hicimos nosotros fue medir cuánto pasaba de un tamaño de un sello de correos al alimento que contenía. Y lo hicimos en condiciones sencillas. Todo limpio, en el laboratorio y todo. Y dice el químico, claro, es que pasa mucho, pero si lo hubiéramos hecho, como estas son sustancias, son ligeramente lipofílicas, si lo hubiéramos hecho en un medio graso y con calor, y dice el más tonto, como una pizza margarita, ¿no? Es que llama a Voy Volando, que se llama el pizzero de mi web, llama a Voy Volando y te trae la pizza, tarda 20 minutos, y dices que no tarde más de 20 minutos, porque le está sacando la pizza, todo el bisfenol A y los talatos. Y esa mancha de grasa es una perfecta absorción de todos los residuos. Pues está por hacerse todavía. Está por investigarse, porque por el momento no es un problema. Bien. Entonces sabemos eso de los bisfenoles. Está en el agua embotellada. Pensábamos hasta hace 6 meses que era fácil identificar qué botellas tendrían talatos y bisfenol A, pero ya nos ha dicho el mejor epidemiólogo endocrino de Alemania, Jörg Gellmann, que publica en las mejores revistas, a ver, que todas las aguas del mercado alemán embotelladas en plástico son estrogénicas y si están en cristal no lo son, independiente del plástico que se haya utilizado. Y decimos, pero hombre, tendríamos una manera de identificar un plástico de otro. Dice, no, el fabricante no sabe qué plástico está utilizando porque hay antiamarilleantes, conservantes, antifiltro ultravioleta y anti no sé qué, que se lo han añadido para darle mejores condiciones a ese plástico. Tanto que la Unión Europea dice, el 14 de enero del 2011, ¡ojo! No podemos solamente clasificar el plástico, sino que el plástico está hecho de diferentes materias unidas entre sí y además tienen recubiertos, recubrimientos y no sé qué historia más. Porque habían pensado que simplemente con el numerito ese que aparece en el culo de la botella dentro de un triángulo del 1 al 7, uno iba a pensar cuál era el bueno y cuál era el malo. El PET es malo, el PVC malo, el otro, bueno, no. Todas tienen de todo. Y lo dice el 14 de enero la Comisión Europea. Ojo, que tienen aditivos. Los plásticos, que nos habían dicho siempre que eran inertes. Bien, ahora más datos. Los talatos son estos. Los talatos son los ablandadores del plástico. Hacen que el plástico sea flexible. ¿De acuerdo? Y de pronto hay gente que mea talatos. ¿De acuerdo? Y estaba en Lérida dando una conferencia en una cosa en el Congreso de Agricultura Ecológica y me encuentro con esta noticia en el periódico en enero o en febrero. No. Bueno, el año pasado. Que decía, este pobre hombre mea talatos. Y sale Navarro, que es un analista de aquí, de los más buenos, de Barcelona, como experto, con su bata, en el telediario de las 8 de la mañana, y dice, a ver, como todo el mundo sabe, todos meamos talatos, pero este mea 100 veces más. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes sabían que todos meábamos talatos? No lo habían dicho. No, nadie nos había dicho que el plástico tiene un componente que está en la orina de forma continua. Pues sí. Estos son los datos de INMA, Infancia y Medio Ambiente, hechos aquí, en Sabadell, en Granada, no sé cuánto. Está el paper en prensa, pero aceptado. Exposición a talatos en orina. Estos son las medias. Estos son los casos que no. El 0%, es decir, que según el 100%, el 98.8%, todos los niños y el 100% de las mujeres mean durante el embarazo en el tercer trimestre y los niños a los 4 años un surtido de talatos que vienen de los plásticos. Bien, ahora, y estamos convencidos que esos talatos eran de las botellas, ¿no? Pues no.
Nos enteramos que la mayor fuente de exposición a talatos, porque se utilizan más que en los biberones y que en las botellas de agua, son los cosméticos. Y entonces movemos a todos los epidemiólogos para que la encuesta que le hemos hecho a las 3.000 mujeres revisen la parte de cuántas cremas se han hecho en la barriga para ver si se ajusta cuántas veces se dieron en la barriguita con la cantidad de talatos que mean sus niños y que mean ellas. Digo que si se ajustan. Si es el componente mayoritario que hace que estas cremas sean persistentes. Se la echa uno por la mañana y aguantan hasta las 12 de la noche, porque tienen muchos talatos. Y entonces ya lo sabemos, el 100% de las embarazadas orinan talatos. ¿Y hay alguien que se ha enterado? La administración no se ha enterado, pero va al supermercado, al Mercadona, como dices, al Mercadona, y hay cosas como esto, que dice 0% parabenes, 0 colorantes, 0 talatos, 0 feroxietanol. Es que hay en las tiendas una cosa que dice que no tiene BPA, que estaba ya en la farmacia el año pasado, de los biberones, o otros que dice que no tienen talatos, cuando ni siquiera nadie nos ha dicho que esto sea un problema. Pero hay fabricantes que dicen, yo no le pongo talatos, porque en un año se me va a caer el pelo. Me van a decir, ojo, no se pueden tener talatos, porque la administración es así, decide que todo es malo a partir del 1 de junio del 2011. Pero el 30, ¿cuántos meses tiene mayo? El 31 de mayo todavía era bueno. Bueno, pues ya hay esto. A algunos parece que sí se han enterado. Los talatos no vienen solos, vienen acompañados de los parabenes, que son metil, propil y butil paraben. Bien, son todo eso. ¿No se han extrañado ustedes de que dejan en el chalet de la playa un bote de champú en el mes de septiembre y vuelven en mayo y está entero y nuevo? Dice, que a ver, si todo se echa a perder, ¿cómo es posible que el champú no se eche a perder? Porque es muy rico en parabenes, en metil, en propil y en butil paraben, que son los preservativos más habituales de la cosmética para eso. Después le diré por qué nos interesa. Son disruptores endocrinos. Pero bueno, todos esos parabenes están en la cosmética. A ver, y ya, bueno, y dice la administración, bueno, están en la cosmética, ¿y qué? Están en el 96% de las placentas de Granada. Todas las placentas tienen metilparaben. Bien, 2011. Y lo mean el 100% de los niños y el 100% de las embarazadas españolas. Mean todos los días parabenes. Un componente de la cosmética que un grupo inglés lleva años asociando con problemas hormonales y cáncer de mama y tratando de demostrarlo, pero los datos son poco concluyentes porque nadie se ha echado el desodorante y se ha caído muerto. Que la administración es como reacciona, como hay 3 personas que se han echado el desodorante y cayeron en ese momento muertos instantáneos. No, aquí no se cae nadie muerto. Está orinando parabenes que corresponde a eso. Ya estamos acabando. El triclosan me lo salto. ¿Qué más hay que añadir a la lista? Esto es lo que discutíamos ayer en Madrid. Se va a monitorizar la exposición humana. Pues hay que añadir los filtros ultravioleta, los aromas sintéticos, los residuos de fármacos. Me salto esto. Fíjense. Tenemos unos socios que se llaman Walter Lichtensteiger y Margaret Schlumpf, profesores de farmacología de la Universidad de Zúrich. Están con nosotros en un proyecto europeo que se llama Contamet, pagado por dinero de los contribuyentes. Bien. Y esto lo acaban de publicar, y es nuestra guía. Esto es lo que miden en la leche materna de las suizas. ¿De acuerdo? A lo mejor son mucho más limpias que las españolas y entonces tienen más restos de cosmética. Estos son filtros ultravioleta, estos son parabenes y estos talatos. Nosotros ya hemos medido en nuestras mujeres los talatos y los parabenes. Y estamos midiendo ahora mismo los filtros ultravioleta, porque la mayor parte de los filtros ultravioleta tienen actividad antiandrogénica. Se comportan como competidores de la testosterona en los modelos animales.
y fastidian el sistema endocrino. Y no lo hemos medido todo. Pero esos son los niveles y la frecuencia que hay en la leche materna de las suizas. Bien, y esto, que ni siquiera lo hemos mencionado, que se llama... ¿Tengo que acabar ya? Sí. 5 minutos. Se llama los synthetic musk. Es la frecuencia que hay en la leche materna de los aromas, el jabón de Marsella, el melocotón salvaje, frutas del campo. Eso se llama en inglés synthetic musk. Y se llaman sileno, ketona, galasolide, tonalide. Están en la totalidad de las leches maternas. Y ahora están los toxicólogos viendo si esas moléculas, que nunca habían sido investigados, interfieren con algún sistema. Bien, como ya me tengo que acabar, nos vamos al final. Fíjense, ¿se acuerdan de lo de las sartenes? ¿Alguien había oído en su vida lo de PFOS y PFOA? Bueno, pues que vaya al Corte Inglés, que están las tarjetas, perdón, están las sartenes sin PFOA. ¿Lo ven aquí? Pone no PFOA. ¿Cómo es posible que estén en el mercado por un fabricante una sartén que no tiene perfluorados cuando ni siquiera se le ha dicho a la gente que existen los perfluorados? Bueno, seguimos. Todo esto es lo que tiene esto, si alguien quiere saberlo, esto es lo que tiene publicado en el 2011, en 2010, lo que tiene el Llobregat. ¿Este es el Llobregat? Sí, lo que tiene el Llobregat. Esto es lo que tiene el Llobregat, publicado por Damià Barceló en el 2010. Esto es lo que tiene la planta depuradora y esto es lo que tiene el agua de grifo de Barcelona. Para que no se molesten, también está hecho en el Henares y en el Guadarrama. Y está hecho... Última. Esto es del roto. Es el fin. Algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a los consumidores. ¿De acuerdo? Y lo dice fundamentalmente por esto. Bueno, estos son los efectos en los animalitos y este es el principio, este sí es el fin. Principio de precaución. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica, como dicen, sound science, nos dicen a nosotros, ciencia robusta. La ciencia robusta son los cadáveres y la exposición, ¿no? Se haya demostrado en su totalidad. Mientras que no se puede hacer eso, se aplica el principio de precaución. Actúa con precaución frente a la incertidumbre, haz que la responsabilidad en la demostración recaiga sobre el que propone cualquier acción, no sobre el que la sufre, pide siempre alternativas y fundamentalmente a esto. Participa activamente en cualquier proceso de decisión, porque van a decidir otros indocumentados. Para indocumentados ya estamos nosotros. ¿De acuerdo? Y esto es el principio de precaución en Almería. Me invitan a una conferencia y me dicen, ten mucho cuidado que hay un stop muy peligroso. Y vas por la carretera diciendo, ¿cuándo llegaré? Y pone, stop, es de verdad, stop a 150 metros. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Cuando vas por 50 se te cara el coche. No puede, ¿no? ¿Qué tiene de particular esa advertencia? La clave del principio de precaución es anticipatoria. ¿Dónde se pone la Guardia Civil? Al otro lado. La Guardia Civil nunca se pondría ahí, se pondría al otro lado del stop para decir, otro que me ha hecho el día, ¿no? Me va a dar el día, se ha colado el stop. Y te la pega o no te la pega. Pero por lo menos el intento es anticipatorio, es no sigas, ten cuidado que te la pega. Okay. Gracias por su atención.